Eduardo Sáenz, que nos va a ayudar con un taller sobre análisis topológico de datos. Le damos la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Todo el mundo ve detrás? Muchas gracias por venir. Vamos a dedicar 4 horas al análisis topológico de datos. Empezamos ahora. Esto está planteado como un curso de 4 horas, donde vamos a tratar de aprender algunas partes del análisis topológico de datos. Voy a entrar en la teoría y después, parte de la teoría, organización teórica, esto del área es muy grande, está en una expansión actualmente enorme, es uno de los hot topics, digamos, de la matemática aplicada y de análisis de datos. Entonces, voy a tratar de hacer una introducción en la que podáis tener los conceptos básicos de esta teoría y trataremos mañana de hacer algún ejemplo práctico, por lo menos de ponernos con algo de herramientas informáticas. Si alguien, no sé si dará tiempo a hacer toda la parte teórica hoy, si diera tiempo, pues perfecto, mañana dedicamos las 2 horas a la parte informática, no lo creo, supongo que hoy vamos a tener bastante contenido teórico. Yo recomiendo que uséis cuaderno, algo para apuntar o ordenador, algo cosas en clase. O sea, vamos a dar un curso. Esto no es así poesía, la que nos necesitamos vamos a trabajar y vamos a ponernos ahí. Si alguien mañana quiere venir y tratar de correr los ejemplos que vamos a correr en el ordenador, venid con el entorno que voy a utilizar es este de aquí. Podéis instalar un servidor de aplicaciones que se llama Anaconda. Está disponible para los sistemas operativos habituales, Linux, Mac y la gente que use esa cosa llamada Windows pues también. Podéis usar el sistema operativo que queráis. Sobre Anaconda, una de las aplicaciones que vienen por defecto es JupyterLab, la usaremos porque utilizaremos notebooks de JupyterLab. Dentro de ello vais a necesitar Python. Si vais a hacer una instalación nueva, yo diría que en general va a venir con la versión última o las recientes de Python y sobre ella vamos a correr una librería llamada Buddy. Buddy es una librería para análisis topológico de datos. Entonces, para que mañana podamos trabajar sobre ejemplos prácticos, mi deseo es que mañana quien quiera trabajar con esto venga con esto instalado. Puede costar más o menos instalarlo. En principio es una instalación bastante automática, ocupa bastante memoria, así que bueno, hoy día la capacidad de almacenamiento de los ordenadores es bastante alta, así que supongo que no tendréis problemas para instalarlo. Pero mi recomendación es que mañana quien quiera podemos ser testigos simplemente. Lo proyectaré aquí, la cosa esta, los ejemplos y tal, ¿no? Pero si alguien quiere realmente ponerse manos a la obra y ver cómo funciona eso, que es lo recomendable en el curso, pues que venga con todo esto instalado. Y el orden de instalación es este. JupyterLab lo vais a tener, pero en Python también. Si os instaláis una versión nueva de Anaconda, pues vendrá con todo eso instalado. A la gente que ya tiene instalada la versión de Anaconda, mi recomendación es que os hagáis un entorno Python con una versión más o menos de Python y en ese entorno instaláis Buddy. Así para que no haya problemas de dependencias y cosas así, que Python todos lo queremos mucho, pero tiene un problema de dependencias que se entiende y que complica todo, casi siempre las cosas. Pero si instaláis un entorno dedicado para Buddy, pues ahí no vais a tener problemas. Pero siguiente cosa. Hoy y mañana vamos a hacer matemáticas. Entonces, ¿quién tiene estudios de grado o pregrado de matemáticas? 30% siendo generosos de las personas que están aquí. Vale, entonces, ¿qué conceptos vamos a necesitar? Conceptos previos que podamos necesitar. ¿Quién entiende el concepto o quién ha visto anteriormente el concepto de espacio vectorial? Casi todo el mundo, vale, esto me deja mucho más tranquilo. Vale.
porque si no, pues nosotros hablaremos el mismo idioma. Vale, pues vamos, yo creo que con el concepto de espacio vectorial, base de un espacio vectorial, sistema generador de un espacio vectorial, con eso creo que vamos a poder hacer al menos las analogías suficientes. Porque creo que lo que vamos a hacer es, perdón por la palabra, módulos libres sobre anillos, pero el caso particular que vamos a tener es el espacio vectorial. Entonces, yo creo que con eso vamos a empezar. Bueno, muy bien. No sé qué más necesito para introducir. Bueno, voy a introducir la cosa. Lo que vamos a tratar, ¿qué pretende el análisis topológico de datos? Como introducción previa, para que todo el mundo sepa de qué es de lo que estamos hablando, a grandes rasgos. Luego entraremos en detalles más grandes. Pero a grandes rasgos, para que sepamos el camino que vamos a transitar. Imaginamos que tenemos un conjunto de datos, los voy a pintar como puntos, en un espacio de dimensión alta. Un espacio de dimensiones, yo qué sé, pues, dimensión alta. ¿Qué dimensiones? Espacio de dimensión alta. Entonces, queremos saber algo sobre cómo están relacionados entre sí esos datos, qué relaciones tienen entre sí, o describir esos datos de alguna manera. Queremos describirlos de alguna manera. Hay muchas maneras de hacer eso. Podemos tomar algunas variables sobre esos datos y ver si existe correlación entre ellos, o hacer estadísticas descriptivas sobre los datos. Lo que queremos de momento es describirlos. Vale, entonces tenemos muchas herramientas, muchísimas herramientas matemáticas para hacer eso. Eso es uno de los grandes problemas de la matemática, pues de Laplace, ¿no? El poder hacer esto, ¿no? La ciencia de datos, el mundo antiguo, ya se hace y ahora tenemos muchísimas herramientas y sobre todo tenemos herramientas que vienen solicitadas por el poder de cómputo que tenemos. Ahora mismo podemos manejar grandes cantidades de datos y cuando podemos manejar grandes cantidades de datos, pues podemos usar mucha artillería matemática para describir esto. Un segundo problema que podemos tener cuando tenemos grandes cantidades de datos es, si yo tengo esta nube de datos negra y otra nube de datos roja y otra nube de datos azul, que sé, puedo compararlas. Puedo saber si una es más parecida que otra, si la roja es más parecida a la azul o la azul es más parecida a la negra. Pues eso es otro problema. Tenemos datos a lo mejor sobre distintas poblaciones o distintas muestras sobre un mismo fenómeno y queremos compararlas. Pues un caso de uso de este tipo de cosas es, tenemos datos de actividad neuronal de distintos cerebros y yo quiero saber cuándo ante un mismo estímulo tengo un cerebro que está sano y un cerebro que puede tener una enfermedad. Entonces, puedo recoger nubes de datos sobre todo esto y comparar y establecer distancias, por ejemplo. Podría tener, imaginemos en una cosa así como loquísima, podría tener un espacio vectorial donde los puntos sean nubes de datos y además y generar ahí un espacio métrico donde tenga distancias entre nubes de puntos. ¿Podría hacer algo así? Pues es una pregunta muy legítima y que en el análisis topológico de datos tratamos de responder. ¿Cómo podemos establecer distancia donde en lugar de puntos tenemos nubes de datos? Y queremos saber, por ejemplo, cómo de parecidos podríamos decir cómo de cerca están unos de otros en una distancia que consideramos adecuada para describir esa noción de ser parecidos. ¿Se entienden estos dos problemas? Entonces, uno por un lado es describir un conjunto de datos, y otro es generarme un espacio métrico donde la distancia pueda significar cómo de parecidos son los datos entre sí, las nubes de datos entre sí. Esos son dos problemas, por ejemplo, que vamos a atacar con el análisis topológico de datos. Vale, a la hora de describir un conjunto de datos, yo tengo, como se decía, muchas herramientas matemáticas. Por ejemplo, puedo decir que una característica de una nube de datos es cuántos datos hay, la cardinalidad. Muy bien. ¿Puedo decir si son parecidos entre sí? Bueno, si tienen la misma cardinalidad, son más parecidos que si tienen cardinalidades diferentes. Eso es una noción como muy básica, ¿no? Que me servirá para muy pocas cosas, probablemente. Entonces, cuantos más herramientas matemáticas cuente para ser capaz de describir y generar este espacio métrico, más cosas seré capaz de hacer. Entonces, anteayer, ya no me acuerdo quién quería vivo, anteayer en la escuela politécnica, en una de las agujas que estaba allí en un debate que tuvimos, dijo una cosa que para mí es muy importante.
Cada vez que desarrollamos nuevas matemáticas, sean estas teóricas o prácticas, pero yo me dedico a la matemática teórica, cada vez que los matemáticos y las matemáticas desarrollamos nuevas matemáticas, estamos dándole al mundo lenguajes nuevos para que sea capaz de entender el mundo. Entonces, la topología es un lenguaje que nos permite entender ciertos aspectos del mundo. Entonces, vamos a ir con ello. La topología es un área muy amplia que más o menos viene a estudiar aquellas, voy a simplificar mucho, aquellas propiedades geométricas o aquellas propiedades de los cuerpos y de las formas que son independientes de la noción de distancia y de ángulo, y que dependen más bien de la noción de entorno, de qué tengo, quiénes son mis vecinos y cómo son, cómo es mi vecindario. Más o menos la topología viene a hacer eso. Entonces, la topología y la geometría son muy difíciles en general. No sé, o por lo menos para mí, para esta persona que está aquí, creo que de las partes de las matemáticas que resultan más difíciles son la geometría de todo. Entonces, ¿qué hacemos cuando la gente lista qué hace cuando trata de estudiar algo difícil? Busca nociones de un área que sea más fácil de manejar, interpreta las preguntas en el área difícil, las interpreta en el área fácil, trata ahí de usar la maquinaria para responder a través de herramientas del área fácil, herramientas o problemas y preguntas del área difícil. Eso se hace en matemáticas mucho, y cada vez que alguien establece un puente entre distintas áreas de las matemáticas, pues deberíamos elevar los altares y dedicarle iglesias a esa gente y que la gente vaya a rezar. Entonces, hay alguien que estableció un puente increíblemente fructífero entre la geometría, la topología y el álgebra, entendiendo el álgebra como la parte fácil de las matemáticas. No lo es, pero es más manejable en algunos aspectos. Entonces así surgió, a partir sobre todo de los trabajos de Poincaré, el área de la topología algebraica. Entonces la topología algebraica consiste en asociar conceptos o construcciones algebraicas a objetos topológicos. Entonces, estudiando el álgebra de esas nociones algebraicas, podemos comprender los objetos topológicos. ¿Sí? De nuevo, la topología algebraica es un área muy amplia, muy grande. Esto seguramente para mucha gente le resulta muy conocido, todo esto que estoy diciendo, pero por hacer una especie de introducción. La topología algebraica tiene dos nociones fundamentales con las que estudia los espacios topológicos, que son la homotopía, las teorías de homotopía y las teorías de homología. Entonces, aquí nos vamos a dedicar a las teorías de homología, no veremos distintivas. Y dentro de toda la amplitud de la topología algebraica, dentro de toda la amplitud de la teoría de la homología, nos vamos a dedicar a la teoría combinatoria, a la álgebra topológica combinatoria. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Sí? Entonces, dentro de la topología, de la álgebra topología algebraica combinatoria, o de la álgebra topológica combinatoria, la noción fundamental es la de complejo simplificado. Entonces, nuestro objetivo para el día de hoy es entender bien qué es un complejo simplificado, cuál es la forma matemática de un complejo simplificado y cómo podemos hacer una teoría de homología sobre complejos simplificados. ¿Estamos listos? ¿Estamos listas? Pues emprendamos el ascenso al chimborazo de la teología de la topología. Vamos. Este soy yo. Vale, primera parte. Esto está en inglés, pero da igual. Antes de nada, no me conocéis, pero tengo que agradecer a las personas que aparecen aquí en blancos, todos los colores verde, blanco, azul, que son autores de parte de las transparencias que vais a ver aquí y colaboradores de nuestro trabajo, que son Ana Romero de la Universidad de La Rioja, magnífica matemática, y Jimena Rodríguez, que está ahora en City University en Londres, ella es argentina. Ana es española y Jimena es... Bueno. Entonces, complejos simplificados. Antes de nada, vamos a tratar de hacernos una noción general de qué es un complejo simplificado. Todo el mundo tiene en la cabeza la noción de red, grafo o gráfica, que en los países se llama de una forma u otra. Esto es una noción muy
muy rica en matemáticas y concreta en matemática aplicada. Tengo un conjunto, el que sea, un conjunto de nociones, de elementos, todas las tantas que queráis, y en un grafo, en una red, puedo establecer conexiones entre ellos. Entonces, dos elementos del conjunto están relacionados. Si están relacionados, establezco una conexión entre ellos, ¿no? Y esas conexiones, pues si estoy expresando el grafo de forma gráfica, de la redundancia, o dibujando el grafo, pues puedo hacerlo así, ¿no? Entonces, mis nociones, o los elementos de mi conjunto, los puedo representar mediante puntos y las relaciones mediante aristas. Vale, esto está muy bien para estudiar la conectividad, por ejemplo, de un conjunto de puntos. Hay algunas nociones que me sirven muy bien, por ejemplo, ¿cuál es el camino más largo que puedo tener entre dos miembros de este conjunto? Si puedo ir de uno a otro a través de caminos, eso sería que tiene una sola componente conexa. Este tiene dos. ¿Veis? Aquí está este punto aislado y aquí hay otra componente conexa. Dentro de la componente conexa, el camino más largo entre uno y otro, aquí hay 1, 2, 3, 4. De este 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. El camino más largo entre dos nodos para la izquierda es lo que se llama el diámetro de esto. Entonces hay una serie de caracterizaciones matemáticas muy ricas sobre este objeto, ¿no? Sobre redes o grafos. Hay un montón de nociones matemáticas que sirven muchísimo. La teoría de grafos es muy desarrollada, es un tema de investigación precioso sobre el que se hace mucho, y a la hora, digamos, de lo que más tiene que ver de teoría de grafos con ciencia de datos, que es lo que a ti os interesa, es la teoría de redes complejas, probablemente. Pero la teoría de redes complejas es cuando tengo grafos enormes, y entonces para estudiar enormes puede ser millones de grafos, o decenas de millones. Y lo que hago para estudiar eso es utilizar herramientas de la teoría de grafos, pero que como es combinatorio, computacionalmente explota enseguida, o herramientas estadísticas, sistemas dinámicos, redes, etc. Es un área riquísima, hermosísima, y que tiene muchísimas aplicaciones. Vale, pero estas relaciones, tanto en las redes como en los grafos, son relaciones de a dos. ¿Sí? Entonces yo puedo saber si este está relacionado con este, si este a su vez está relacionado con este o no, y así. Pero a veces nos interesa, o es más rico, podemos generalizar esto y ver si hay conexiones en grupos. Si hay grupos de nodos que están conectados entre sí o están relacionados entre sí. Hay dos formas básicas de hacerlo, hay más, pero dos formas más importantes de hacerlo que generan dos tipos de objetos. Unos son los hipergrafos y otros son los complejos simplificados. Hoy nos vamos a dedicar a los complejos simplificados. Entonces, por ejemplo, podría tener que estos tres están relacionados entre sí. Entonces relleno ese triángulo. Esto ya no es un grafo. Ya tengo una noción que va más allá de la arista. Aquí tengo esto está relacionado. Si hay cuatro relacionados entre sí, pues a lo mejor puedo relacionar estos cuatro. Significa que esto también está relacionado con este, que estos tres a su vez están relacionados entre sí, estos tres a su vez entre sí, y tengo aquí un tetraedro relleno. ¿Sí? Esto es un complejo simplificado. Vamos a la forma de hacerlo. Vamos a ver. Un complejo simplificado son un modelo para espacios topológicos. Son un modelo para espacios topológicos. Lo que hacemos es simplificar un espacio topológico, por eso hablamos de complejo simplificado. Un simple es una unidad básica. Vamos a hablar de complejos simplificados que son un conjunto de simplices. La unidad básica es el simplice. ¿Y un simplice qué es? Pueden ser vistos como, ahora lo vamos a formalizar más, pero como triángulos en diferentes dimensiones. Por ejemplo, un cero simples es un punto. Es un simples de dimensión cero. Parece que tiene sentido, ¿no? Que un punto tenga dimensión. Uno simples es un segmento con borde. A ambos lados tiene un cero simple. Un 2 simple, un símplice de dimensión 2 es un triángulo relleno. Un símplice de dimensión 3 es un tetraedro sólido. Entonces, en general, un K-símplice, sigma, lo vemos sigma, está compuesto de K más un vértices, es decir,
un vértice más que su dimensión, y todo el espacio que está comprendido entre ellos. Es decir, lo que hago es tomar la clausura convexa de un conjunto de puntos en un espacio de dimensiones, de las dimensiones suficientes como para que quede. Vale, entonces, ¿qué es un simplex? Un simplex es la clausura convexa de un conjunto de puntos genéricos en un espacio de dimensión. Ahora veremos que esto se puede hacer. Esto es un objeto geométrico. Vale. ¿Hasta aquí todo el mundo bien? Veo sudando. Y no hemos empezado. Pero no pasa nada. Somos valientes. Voy a seguir entonces. Esa noción es la del siguiente. Vale. ¿Qué nociones tenemos asociadas a los simplex? El borde. El borde de un K-simplex está formado por K más 1 símplices de dimensión K menos 1. Es decir, voy a poner el ejemplo de un triángulo. Voy a poner el ejemplo. Luego ya lo vemos en los demás. El ejemplo de un triángulo. Yo tengo mi triángulo, tengo 3 vértices. 1, 2 y 3. Relleno. Entonces tengo 3 puntos y su clausura convexa. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo en eso? Tengo 3 puntos y su clausura convexa. Entonces esto forma un triángulo. ¿Qué es el borde? Este triángulo es de dimensión 2. ¿Por qué? La dimensión es 1 menos que el número de vértices. ¿Sí? Vale, dimensión 2. Entonces, el borde de este triángulo está formado por 3 símplices de dimensión 1. Es decir, si K es 2 aquí, entonces K más son símplices, 3 símplices de dimensión 1 menos, dimensión 1. ¿Quiénes son? Pues para sorpresa de nadie, son este ámbito y este ámbito. Son esos 3 símplices, son 3 símplices, cada uno de dimensión 1, y eso es lo que llamamos el borde de un símplice. ¿Sí? Eso es el borde de un símplice. El borde, frontera, lo que sea. Y a cada uno de los elementos del borde le llamamos las caras K-dimensionales o K menos 1 dimensionales. Entonces, este tiene, como tiene dimensión 2, tiene 3 caras de dimensión 1. Entonces le llamamos caras del símbolo. Aquí, como estamos con un triángulo, pues podemos usar los lados. Vale. En el tetraedro, ¿quién es el borde? Los 4 triángulos que lo forman. Ese es el borde. Son 4. Uno más que la dimensión, el tetraedro tiene dimensión 3. Son 4, uno más que la dimensión, y son de dimensión 1 menos. Dimensión 2. ¿Sí? Qué maravilla. Entonces, aquí veis que las caras de un. Y podemos ir hacia abajo. Porque en cualquier dimensión podemos bajar. Entonces digo, vale, estas son las caras de dimensión 1 del triángulo. Pero podría hablar de caras de dimensión 0 de este triángulo. ¿Cuáles son las caras de dimensión 0 del triángulo? Pues estas 3. Vale, entonces, dado un símplice, pues tengo que sus 2 caras son los triángulos, por ejemplo aquí tengo 3 símplices, ¿no? Que sería el tetraedro. Sus 2 caras son los triángulos, sus 1 caras son los lados y sus 0 caras son los vértices. Entonces, ejercicio. A trabajar. ¿Cuántas 2 caras tiene un simplex de dimensión 3? Es decir, un tetraedro. ¿Cuántas 2 caras tiene? ¿Cuántas 1 caras tiene? ¿Y cuántas 0 caras tiene? Pensando, voy a poner el dibujo de un tetraedro, o sea, bien simple. Está relleno, ¿no? Aquí todo está relleno, aquí todo sobre eso, pero. Bien, ¿cuántas 2 caras tiene? 4. ¿Cuántas 1 caras tiene? 6. ¿Cuántas 0 caras tiene? 4. Aquí hay 4 vértices, 6 aristas y 4 triángulos. Muy bien.
nos aseguramos que comprendemos ya la división de bordes, la división de bordes y todo eso. ¿Qué es un complejo simplicial? Pues un conjunto de símplices pegados por sus caras. Es un conjunto de símplices pegados por sus caras. ¿Pegados de cualquier forma? No, papá. No, hay reglas. Como todo en la vida, hay reglas y nos gusta respetarlas. En matemáticas nos gusta respetar las reglas, hasta que alguien decide no respetarlas, pero en principio nos gusta. Entonces, ¿cuáles son este es nuestro objeto principal, He aquí a quien hemos venido a conocer. Hemos venido a conocer los complejos simplificados. Entonces vamos a definirlos con todo el rigor. Porque eso no tiene rigor, eso es una definición. Vamos a decir qué significa pegar y cómo se pega y todo eso. Vale. Un complejo simplicial es un conjunto de símplices tales que la intersección de cualquier dos de ellos es o bien vacía, o bien no hay intersección, o bien es una cara de ambos símplices. Entonces es un conjunto, y no digo de qué dimensión es la cara, no digo de qué dimensión es. Voy a dibujar algunos símplices. Bueno, vamos a verlo. ¿Veis? Aquí tengo este tetraedro, este simple es de dimensión 3. La intersección con este simple es de dimensión 2 es un simple, es una cara de dimensión 1. ¿Lo veis? Sin embargo, con este, la intersección es una cara de dimensión 0. Esto es un simple es de dimensión 1. ¿Se ve? Con este, la intersección de este es vacío. No se ve. Entonces, la intersección ya tenemos algo. Es un conjunto de símplices cuya intersección de cada pareja de ellos es o bien vacía o es una cara de ambos. Solo puedo pegar por caras. Y por caras completas. Yo no puedo pegar aquí medio lado y que medio lado esté pegado y medio lado no esté pegado. Eso no puede ser. Porque la intersección de esto con esto no sería un simple. Sería medio simple, yo qué sé. Pero aquí no nos gustan las cosas a medias. Aquí veo o a todo o a nada. ¿Sí? Bueno, pues eso es un conjunto simple. Un complejo simple. Este no lo ves, ¿ves que no? ¿Ves que ese lado que está ahí atravesado no tiene ningún sentido? No, pues no. ¿Cómo podemos? He dicho que el complejo simplicial es un modelo para representar espacios topológicos. Por ejemplo, ¿cómo puedo construir un círculo? Un círculo vacío. ¿Puedo construir un círculo vacío con un punto y así una línea? No es válido. Como complejo simplicial. O sea, como dibujito, ole. Parece el doctor Manzano. Pero como dibujito, ole, muy bien. Pero como complejo simplicial, no. Arriba yo tengo un complejo que solo tiene ese uno símplice, está curvado, me da igual que esté curvado, es poquita como me da la gana. Está curvado, pero su borde no son dos ceros símplices. Así que eso no es válido. Lo de menos es válido. El segundo tampoco es válido. ¿Por qué? Porque la intersección de este simple en sí mismo es válido, y este también. Pero la intersección de ambos son dos caras. Y he dicho que no, que o es vacía o es una cara. Entonces esto no es un complejo simplicial. Este sí. Esto es un simplex y la intersección con este es solamente este. La intersección de este con este es solamente este. Esto es simple. Entonces, para representar un círculo como complejo simplicial necesito al menos eso. Podría ponerle dos puntos, podría ponerle más. Pero menos de 3 no. Entonces veis que si pongo rectas las cosas, esto es lo mismo, da igual, proporcionalmente lo mismo, es lo mismo. Entonces este complejo simplicial representa un círculo. Entonces veis que en un complejo simplicial me da igual la geometría, me da igual la distancia, me da igual los ángulos, me da igual lo grande que sea cada lado del triángulo, pues son iguales como si no lo son. Me da igual, eso me da lo mismo. No, estoy mirando propiedades topológicas, no geométricas. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Estamos satisfechos de todo lo que se ha contribuido a la felicidad de las personas? Vale, un disco. ¿Cómo podemos construir un disco de relleno? Pues igual, ya veis. Para construir un disco de relleno, pues es, digamos, homeomorfo, me gusta esta palabra, a un dos símplice.
Los discos se representan mediante un dos sentidos, en triángulo relleno. Bien. Vale, nos gusta abstraer. Entonces vamos a utilizar, y esto es el siguiente paso, vamos a definir un complejo simplicial abstracto. Un complejo simplicial abstracto y un complejo simplicial cualesquiera están relacionados. Siempre que tengo un complejo simplicial cualquiera, de estos que hemos visto hasta ahora, lo puedo representar mediante un abstracto, y siempre que tengo un abstracto lo puedo dibujar y formar un complejo simplicial. Entonces, ¿qué es? Ojo a la definición, Ahora, nivel de atención, on. Un complejo simplicial abstracto es una familia no vacía de conjuntos, se llaman símplices, que está cerrada bajo tomar subconjuntos. Está cerrada bajo inclusión, bajo tomar subconjuntos. Es decir, cualquier subconjunto de uno que esté presente en la colección también está en la colección. Si yo tengo uno que está en mi colección, todos sus subconjuntos están también. ¿De acuerdo? Eso es lo que. Entonces, una familia de conjuntos es un complejo simplicial abstracto si para cada conjunto que está en la familia es X. Si para cada conjunto que está en la familia y otro que está metido en él, o sea, es un subconjunto de él, que no sea vacío, entonces el pequeño también está. Vamos a ver esto. Este es un complejo simplicial. Este es un complejo simplicial de los que hemos visto antes, ¿verdad? ¿Cómo lo represento como complejo simplicial abstracto? ¿Qué conjuntos de vértices hay? Pues, por ejemplo, el conjunto V0, V3, V1, V2 está. ¿Sí? Porque es este triángulo. Vale. Entonces, si está, sus subconjuntos también tienen que estar. Este está. Entonces, sus subconjuntos deben estar. ¿Está el V0, V1, V2? Sí. Lo meto. Que representa esta cara. ¿Está el V0, V2, V3? Pues también. V0, V2, V3 debe estar por ahí, aquí está. Que representa esta cara de aquí. Y así con todo. Comprobad, por favor, tomamos un par de minutitos en comprobar que cualquier subconjunto está de los. Cualquier subconjunto del otro conjunto que esté ahí está. Entonces, este es un conjunto simplicial, un complejo simplicial abstracto que representa a este. Y este es un complejo simplicial que representa a este. Escribes para ver cómo hacemos. Ustedes quieren hacer la solicitud y ahí confirmamos cómo hacemos. Vale, ¿hasta aquí bien? Entonces, ¿veis que esto es algo? Nuestro sistema linfático detecta que esto es algo que está muy bien preparado para manejarlo con un ordenador. Está muy bien preparado para manejarlo. Entonces ahí tenemos un objeto que nos va a permitir hacer cómputos muy bien. Vale, pues esto es un complejo simplicial. Vamos viendo. Las caras, vamos a definir caras. Antes teníamos esto de caras, pues las caras de un complejo de un índice de sigma, en un complejo abstracto, son otros índices tales que sus vértices son también vértices de sigma, es decir, sus subconjuntos. Entonces las caras de cualquier simple son sus subconjuntos. Entonces veis que un conjunto de cuatro elementos, ¿cuántos subconjuntos de 3 elementos tiene? 4. ¿Cuántos subconjuntos de 2 elementos tiene? 6. ¿Cuántos subconjuntos de un elemento tiene? 4. ¿Os acordáis cuando erais más jóvenes que habéis dicho el tetraedro tiene 4 triángulos, 6 lados y 4 vértices? Ahí está. Son los subconjuntos de cardinalidad I. Esas son las I caras de un simplicidad. Que todo cuadra. Todo cuadra. Entonces, ¿cómo vamos a denotar el operador borde, el operador frontera de un complejo simplicial? Lo denotamos por esta delta. Entonces, cada cara de una dimensión K menos 1, de una dimensión menos, ¿qué hacemos? Pues tomo, si estos son todos los conjuntos de todos los puntos de mi conjunto, pensad en el 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, son pues las que son de la forma todos los elementos, pero le quito uno. El ahí lo quito. Esto se representa así, ¿no? Este bonito, es decir, son todos, pero este no está. Pues mirad, entonces, la delta 0
del V0, V1, V2, es quitándole el V0. Esta es la delta 0. Esta es la delta 1 porque falta el 1. Esta es la delta 2 porque falta el 2. Y esta es la delta 3 porque falta el 3. Así tengo una notación muy bonita para tener un operador delta i que describe el borde. ¿Cuál es el borde de todo esto? Pues el conjunto de todos los delta i's va a ser el borde, las K-1 caras del borde. Muy bien, para eso tengo que dar un orden a los vértices. Por eso puedo decir 0, 1, 2. Muy bien, entonces, otro concepto importante. Las facetas o caras maximales, facets, vamos a decir facets, que nos gusta poner en inglés, pues las facets o caras maximales son aquellos símplices que son maximales con respecto a la inclusión. Es decir, que no están dentro de otro. Los que no están dentro de otro. Vamos a ver si tengo un ejemplo. Eso lo llamo caras maximales. No las de dimensión máxima. Aquí hay una distinción sutil, ¿eh? Vale, de aquí, fijaos en este complejo sutil. Las caras maximales son la V0, V1, V2, V3 porque no está dentro de otro. Pero también es una cara maximal la V1, V4 porque no está dentro de otro. ¿Veis? Esa no está dentro de otro. Entonces, las caras maximales no son las de dimensión mayor. No siempre son las de dimensión. Las de dimensión mayor, por supuesto que lo van a ser. Pero va a haber otras de dimensión más pequeña que no están metidas en otra más grande. Esas también son caras maximales. Esas son mis facets también. Vale, entonces, ¿veis que tengo cuántas facets tiene este? Ese tetraedro, ese lado, esa arista, ese triángulo y estas dos aristas. Son los que no están dentro de nadie. Entonces tiene una cara de dimensión 4, una cara maximal de dimensión 4, dimensión 3, es uno menos que una de dimensión 3, una de dimensión 2, ahí está, y 3 de dimensión 1. Esa y esa. ¿Se entiende? Entonces, si os dais cuenta, un complejo simplicial abstracto me basta para describirlo con dar sus caras maximales. Porque ¿quién va a estar dentro de ese complejo simplicial? Las caras maximales y todos sus subconjuntos. Entonces yo sé que este complejo simplicial está compuesto por esta cara y todos sus subconjuntos. Esta 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 y todos sus subconjuntos. ¿Puede ser que alguno la haya contado dos veces? Sí, claro. Aquí, por ejemplo, cuento la V1, V4, la V1 y la V4. Aquí cuento la V4, V7, la V4 y la V7. La V4 la he contado dos veces, pero bueno, es un conjunto. Es un conjunto de conjuntos, entonces no hay duplicidad. Qué bonito, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, para describir un complejo simplicial me basta con dar el conjunto de caras maximales, el conjunto de factores. Vale, pues esto es lo que dice. Entonces, aquí, bueno, lo que dice es que aquí no vamos a distinguir entre complejos simpliciales abstractos y su realización geométrica. Entonces, el complejo simplicial abstracto es estos los conjuntos. Su realización geométrica es un dibujillo con triángulos y cositas. ¿Sí? Muy bien. Pues aquí los complejos simpliciales. Vamos a hacer un excursus, una excursioncita a cómo llegamos desde conjuntos de puntos a complejos simpliciales. Entonces, claro, yo tengo un conjunto de puntos. En un espacio métrico, cuando tengo una distancia. Pues, usualmente tomamos el relleno, pero me da igual cualquier espacio métrico. Me basta con tener una noción de distancia. Entonces, tengo puntos. Y defino una cosa que se llama el complejo de Vietoris-Briz, de un conjunto de puntos. La notación es Vietoris-Briz, VR, de un conjunto de puntos, y a una distancia alfa. Yo me defino una distancia alfa en mi conjunto de puntos. Entonces digo, ¿cuáles son los síndices que están en mi complejo simplicial? VR alfa de ellos. Pues son los conjuntos tales que la distancia
entre dos cualesquiera de ellos es menor o igual que alfa. Entonces, si me pongo que alfa es esto que he tomado aquí, esos alfa medios, digo, vale, me hago el círculo de radio alfa medios en torno a cada uno. Entonces, si hay intersección, sé que la distancia entre esos dos puntos es menor que alfa. Entonces, esos están. Así pues, con este tiene intersección. Muy bien. Está el simple. Este con este tiene intersección. Este con este tiene intersección. De hecho, los tres puntos, este y este, verifican esa condición. Si tomo la distancia 2 a 2, todas esas parejas son menores que alfa. Porque hay intersección entre dos cualesquiera de esos círculos. Así que este simple sí que está. Este y este, por ejemplo. Pues aquí, este está, pero este no. Así que este triángulo no lo voy a meter. Solo meto este lado, aquí estos tres también están, intersecados 2 a 2 y estos tres. Entonces, dado un conjunto de puntos, yo me hago mis bolitas de radio alfa medios y con eso puedo construir un complejo simplicial. Y ese complejo simplicial representa mi conjunto de puntos. ¿Vale? Entonces, ahora yo ya puedo estudiar el complejo simplicial que está asociado al conjunto de puntos. Ya tengo un objeto, de momento todavía es topológico, porque no hemos metido el álgebra todavía aquí, pero ya tengo un conjunto topológico que representa una nube de puntos. Un complejo simplicial, lo puedo construir así. Este es muy famoso. Es la única forma de representar una nube de puntos mediante un complejo simplicial. No, obviamente no. Puedo tomar otros. Dentro del RIP se usa mucho el complejo de Check. Mirad la definición. Aquí solo meto aquellos tal que la intersección es I a I puntos. Entonces, veis que antes, ahora tomo la distancia alfa, veis que estos, aquí no he metido el triángulo, ¿por qué? Porque la definición ahora me dice que no me basta con que tengan intersección 2 a 2. Si quiero meter algo de 3 vértices, los 3 tienen que tener intersección, las 3 bolas. Y aquí las 3 bolas no tienen intersección. Así que este triángulo no lo meto. Este sí, porque estas 3 bolas, la de este, la de este y la de este, se intersecan. Este lo meto y el de abajo. Es un poquito distinto. ¿Ves? Es otra forma. Entonces veis que hay dos formas distintas. Y son distintas, porque aquí tengo el mismo conjunto de puntos. Entonces ya veis que, mira, pues tengo una herramienta más o menos versátil. Dependiendo de cómo quiera estudiar la conectividad entre mis puntos, pues a lo mejor me convendrá usar el complejo de Check, el complejo de Vittori-Rieff u otros, existen otros. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos definido a estos protagonistas que son los complejos simpliciales. Y lo hemos entendido todos bastante bien, creo, ¿no? Y la segunda cosa que hemos hecho, que hemos hecho en 5 minutos, es, dado una nube de puntos, le puedo asociar un complejo simplicial. ¿Se entiende todo bien? ¿Estamos animados? ¿Seguimos? Las 5, bien. Bueno, aquí hay relaciones, esto no lo voy a entrar ahí, pero eso es como sencillo para que le guste todo esto. Hay relaciones entre ellos. El Vittori-Rieff de radio alfa está contenido en el Check de radio alfa y este a su vez está contenido en el Vittori-Rieff de radio 2 alfa. Entonces, bueno, hay relaciones entre estos dos, Vittori-Rieff y Check. Están muy relacionados. Vale. Y esto es muy importante. Si yo tengo el Vittori-Rieff de una distancia alfa y aumento la distancia, tendré otro Vittori-Rieff distinto, ¿no? Vale, que es más grande. Va a contener más índices. Conforme aumento la distancia, va a contener más índices. Por ejemplo, mirad aquí. Si yo hago el Vittori-Rieff con alfa igual a 0, ¿qué obtengo? Los puntos no se dan. Si hago el Vittori-Rieff con esta distancia, por ejemplo, pues pongamos que hay una distancia en la que estos dos están unidos, estos están unidos, este puede ser que sí, estos ya están más lejos, este sí, estos están más lejos, estos están más lejos, más lejos. Y estos están lejos. Aumento la distancia. Al aumentar la distancia, estos dos van a seguir unidos. Pero a lo mejor voy a unir a este y a este. Esto está más lejos. Si aumento todavía la distancia,
Pues a lo mejor este triángulo está metido, este también, yo qué sé. ¿Lo veis? Pues conforme aumento la distancia, voy metiendo más índices en mi complejo. Eso es lo que quiere decir esas dos líneas de ahí, y eso pasa también con el este. Tiene sentido, ¿no? O sea, si de una distancia infinita, pues está todo. Todos están, todo tiene intersección. Pues, a ver, sí. Vale. Fin de esta salidita que hemos hecho al mundo de las complejos. Vamos a estudiar cosas de los complejos iniciales. Una propiedad muy bonita de los complejos iniciales es la característica de Euler, o Euler. La característica de Euler, la característica de Euler. Es un número que asociamos a una forma y que es topológicamente invariante. Invariante topológico. Sea eso lo que quiere decir. O sea, ahora sería un poco complicado decir qué cosa es un invariante topológico. Pero vamos a decir que dos objetos que topológicamente son equivalentes van a tener la misma característica de Euler. Al revés no siempre. Puede que haya dos objetos que tengan la misma característica de Euler y no sean topológicamente equivalentes. Pero si son topológicamente equivalentes, van a tener características de Euler. Entonces esto me sirve para distinguir objetos topológicos. Si tienen característica de Euler distinta, ya sé que son distintos topológicamente. Ya lo sé. Si tienen la misma, bueno, habría que ver. Pero si tienen características distintas, son distintos. Bueno, pues esto me gusta. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde nace esto? La observación inicial de Euler fue que si tomamos los sólidos platónicos que los tenéis, y esta fórmula ya la conocéis, ¿no? Si uno toma el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras, siempre tiene el mismo número, que es 2. ¿Sí? ¿Ves nuestro amigo tetraedro? 4 vértices, 6 caras, 4 vértices, 6 aristas, 4 caras. Pues 4 menos 6 son menos 2, más 4, más 2. El cubo, que no es un complejo simplicial. ¿Ves que no es un complejo simplicial? Esto tendría que ser triángulo, si los tratas así todo diagonal, sí. Tiene 8 vértices, 12 caras, 12 aristas, 6 caras. 8 menos 12 menos 4, más 6, más 2. Entonces, Euler se dio cuenta y dijo, ¿qué jugado esto? Da igual como sea, que esa suma siempre es la misma. Vale. Esto no es verdad para otros sólidos que no sean convexos. De hecho, esto vale no solo para los sólidos platónicos, vale para cualquier axial convexo. Lo cual es guapísimo. Entonces, podemos definir característica de Euler para un complejo simple. ¿Y cómo se define? Pues es el número de ceros índices menos el de unos índices, que es como muy obvio, ¿no? Es como en la definición. Si os hubiera dejado 5 minutos a poneros de acuerdo por mesas, ¿cómo definiríais característica de Euler de un complejo simplicial? Estoy seguro que hubieras llegado a esa definición. Estoy seguro. Porque me dice, vale, pues es vértices menos aristas, más caras, más lo que sea de dimensión 3, menos lo que sea de dimensión 4, lo que sea. Sí. Entonces, esa es la suma alternada del número de caras de cada dimensión. Suma alternada quiere decir que en cada dimensión le pongo un signo diferente a las dimensiones. Entonces, vamos a ver la característica de Euler de este modo. ¿Cuántos vértices tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, 8 vértices. ¿Cuántas aristas tiene? 6 aquí, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Menos 12 aristas. ¿Cuántos triángulos tiene? Estos 4 y este 5, más 5. ¿Y cuántas caras de dimensión, cuántos tetraedros tiene? 1, pues menos 1. Así que la característica de Euler de ese bicho es 0. Bueno, pues ya tenemos algo. Veremos más adelante que la característica se puede determinar también por la homología. Eso es un teorema que se llama el teorema de Euler-Poincaré. Es un crossover Euler y Poincaré en el mismo tema. Pero entonces pensad, yo creo que ya vais pensando, ya vais viendo esto. Si yo tengo una nube de puntos y le puedo asociar un complejo simplicial, le puedo asociar una característica de Euler. Si tengo otra nube de puntos y le puedo asociar otro complejo simplicial, este tendrá su característica de Euler. Y las puedo comparar. Entonces yo tengo un numerito asociado a una nube de puntos y un numerito asociado a otra nube de puntos.
Y ahí puedo hacer comparaciones, obtener cosas, etc. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el complejo simplicial asociado a la nube de puntos A y el complejo simplicial asociado a la nube de puntos B son distintos, puedo afirmar matemáticamente que mis nubes de puntos son topológicamente distintas. Pues, y todo esto está bien definido, está bien, es coherente matemáticamente. Entonces ya veis que esto es muy tonto, o sea, la característica de Euler es un invariante muy amplio, es muy simple, no captura casi nada de la nube de puntos. Pero es una primera idea, para que veáis por dónde va la línea de pensamiento del análisis topológico de datos. Por supuesto, la característica de Euler es muy simple y no me va a servir para nada realmente. Pero, veis que si tengo, por ejemplo, una nube de puntos, pero me puede servir para muchos. Si tengo una nube de puntos en R3 y su característica de Euler, el complejo simplicidad asociado, es distinto de 2, ya sé que esa nube de puntos no me define de ninguna forma con eso. Pero bueno, algunas cositas por eso. Y esta es la línea de pensamiento. Hay un único complejo simplicial, no hay unicidad. No, claro. Pero si yo tomo el complejo simplicial, si me quedo, comparo si tomo el vector eclipse de la nube A, tomo el vector eclipse de la nube B. Pues si no, no tomo el check. Y los tomo con las mismas distancias, porque si no la comparación es como estoy comparando cosas que son demasiado distintas entre sí. Está muy bien, porque además esa no unicidad viene dada por el alfa, ¿verdad? Por la distancia. Y entonces uno puede decir, joder, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál es el buen alfa para estudiar mi nube de puntos? ¿Se entiende la duda, verdad? Esta duda razonable que es, joder, con una nube de puntos, ¿qué alfa elijo? ¿0,3, 0,7, 12? Me van a salir complejos simpliciales distintos. La topología, el análisis topológico de datos utiliza una herramienta que se llama homología persistente, que lo que hace es tomar todos los datos. Y eso genera un nuevo objeto. Pero eso llegaremos mañana. Eso todavía no. Vale. Simplicidad sexo los voy a hacer. Vale. Bueno. Tenemos 45 minutos para tratar de hacernos con la homología. ¿Cómo os veis? ¿Con fuerzas? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a asociar álgebra a los complejos simpliciales. Sí. Porque no está. El triángulo de abajo no está. Este triángulo está aquí, pero aquí no hay triángulo. Aquí hay una arista, otra y otra, pero el triángulo no está. El conjunto V4 V7 no está. Hemos elegido este como posibilidad. ¿Podría haberlo elegido relleno? Sí. Sería otro. Venga, ejercicio antes de tener homología. Si considero este triángulo, ¿cuál es la característica de Euler del complejo simplicial resultante? Si considero esto relleno, si lo relleno, con esta flipa, no voy a pintar aquí porque me cargo la pared, pero ¿cuál es la característica de Euler? 1. ¿Por qué? Hemos aumentado 1 extra. En vez de 5 hay 6. Entonces es distinto. Venga, vamos a ver. Señoras y señores, ante ustedes la definición de grupo. ¡Qué cosa hermosa! La definición de un grupo. Un grupo es un conjunto con una operación. Y esa operación tiene unas características. ¿Cuáles características tiene una operación? Que el conjunto es cerrado dando la operación. Si yo hago la operación a dos elementos y me quedo, obtengo otro elemento del conjunto. Pensemos en los números con la suma, los números enteros con la suma. Si yo si sumo dos números, obtengo otro entero. Es asociativo. A más B, el resultado de hacer A más B y luego sumar C es lo mismo que sumar A al resultado de B más C. Asociativo. Además tiene un elemento de identidad. En el caso de los enteros con la suma es quién. El elemento de identidad
es algo que si yo lo sumo a un número se queda igual. El 0. El 1 es el del producto. Vale. Y cada elemento tiene un inverso bajo la operación. Es decir, tiene otro elemento que si les aplico la operación me quedo con la identidad. Es decir, en los enteros, para un número hay otro que si se lo sumo da 0. Que es el mismo con el signo cambiando. Del -3 será el 3, del 4 será el -4 y así. No requiero que sea conmutativa la operación. Puede serlo o no. Es decir, que el orden de los factores altera el producto o no. Si no lo altera es conmutativa, si lo altera o puede alterar, no es conmutativa. A los grupos que son conmutativos les llamo abelianos. Por ejemplo, los enteros con la suma es un grupo abeliano. Bueno, pues aquí tenemos la noción de grupo. Ejemplos. Los enteros con la suma. Los enteros con la resta no lo son. No son un grupo. Los naturales no son un grupo con la suma. ¿Por qué los naturales con la suma no son un grupo? ¿Qué falla? Lo del inverso. El inverso falla. Por mucho que incluyamos el cero entre los naturales, que lo podemos incluir perfectamente y álgebra lo incluimos, cumple todo menos lo de tomar el inverso. Vale, vamos a ver esto último. Este ejemplo de aquí. Este ejemplo deberíamos entenderlo todo el mundo ahora. Vamos a explicarlo después. El conjunto de combinaciones lineales formales de un conjunto de generadores es un grupo con la adición formal, con la suma formal de los coeficientes. Entonces, mi conjunto de generadores los tomo como símbolos, como variables, si queréis. Podría ser x1, x2, pero son a's en este caso. Y los coeficientes son los que tomo en este caso, los enteros. Entonces, las combinaciones lineales enteras de un conjunto de generadores son un grupo con la adición formal. ¿Qué significa adición formal? ¿Cuáles son los elementos de mi conjunto? Los elementos de mi conjunto son las combinaciones lineales formales, cosas de este tipo. Pues 3 veces el primero, menos 2 el segundo, más 7 el tercero. Podría no estar el segundo, podría ser tercero, ¿sí? Porque estamos con los enteros. Entonces, todo el mundo entiende cuáles son los elementos de mi conjunto. No son combinaciones lineales sobre enteros. Esos son los elementos. Mis elementos no son los enteros, ni son los generadores, son cualquier combinación formal. Vale. ¿Cuál es la operación? La suma formal en los coeficientes. Es decir, voy a tener algo con el primer generador, algo con el segundo generador y algo con el tercer generador. ¿Cómo obtengo ese algo? Pues el coeficiente, lo que venga con el primer generador aquí y lo que venga por aquí. 3 menos 1, 2. Ahora en el segundo, menos 2. El segundo lo parte aquí, más 0, pues menos 2. Y aquí 7 más 1, 8. ¿Sí? Ese es mi grupo. Así defino mi grupo. Podéis comprobar, y si alguien tiene ese placer morboso de hacerlo, podéis comprobar que eso es un grupo. Que cumple asociatividad, que cumple... ¿Cuál sería el elemento de identidad aquí? Claro, la combinación vacía. No tengo nada. Eso sería... Vale. Esto se llama, y en pie cuando escuchamos este nombre, el grupo abeliano libre generado por este conjunto. En este caso se puede ver que es isomorfo a Zn, a vectores donde las entradas son enteros. No es un espacio vectorial. No es un espacio Zn, no es un espacio vectorial. Pero si en vez de enteros permito reales, entonces tendríamos el Rn. El Rn es un grupo, con la adición, componente a componente. ¿Sí? Vale. Podríamos trabajar con otros coeficientes, por ejemplo con Z2. Z2 es solamente el 0 y el 1, y la suma en Z2 está definida como 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 0. Z2, que sí es un cuerpo, por tanto, si aquí solo permito ceros y unos con su funcionamiento, esto es un espacio vectorial. ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Relajado? Pues este ejemplo es muy importante. Ahora vamos a ver. Bueno. Tenemos dos grupos. Una función que me lleva a un grupo a otro y
que sea compatible con la operación en esos grupos, se llama homomorfismo de grupos. Nos gusta la palabra homomorfismo, entonces, ¿qué quiere decir que sea compatible? Que F aplicado a la operación A por B o A más B, como queréis verlo, es F de A más F. Con donde, cuidado aquí tengo la primera operación y tengo la segunda. Vale. Entonces tenemos un homomorfismo. Este concepto probablemente es nuevo para mucha gente. Va a ser muy importante. Un complejo de cadenas. Un complejo de cadenas es una tira de grupos, una colección de grupos. Que les pongo un índice, que Cn más 1 es un grupo, Cn es un grupo, Cn menos 1 es un grupo, N menos 2 es un grupo, así. Son grupos, un montón de grupos, un montón. Y además, tengo un morfismo de grupos entre cualesquiera dos que sean consecutivos. Tengo un montón de morfismos de grupos. Eso es un complejo de cadenas. Y estos homomorfismos, los de sub n, de sub n más 1, de sub n menos 1, se llaman aplicación diferencial o borde. Fijaos qué bonito, borde. Ha salido antes, ¿no? El borde de un tetraedro. Es posible en nuestro corazón que ese borde sea la expresión algebraica del borde de los triángulos torsos. Pues sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Entonces, aquí debemos parar por si hay dudas. Todo el mundo tiene comprendida, asimilada más o menos, la noción de complejo de cadenas. Un complejo de cadenas es una colección de grupos y una colección de morfismos entre esos grupos. Entre todos, no. Los numera y cada uno con su anterior. Eso es un complejo de cadenas. Bueno. Aquí viene cómo vamos a asociar a un simplex y un complejo de cadenas. Es un grupo. Bueno, tenemos un complejo simplificado. Bueno, tenemos un complejo simplificado donde las caras están orientadas. ¿Cómo definimos la orientación? Pues simplemente dando un orden a los vértices. Que uno de ellos se llame 0, otro el 1 y otro el 2. Así ya tenemos una orientación. ¿Qué significa orientación? Que si vamos creciendo, pues recorremos en un sentido. Eso significa orientación. Vale. Entonces tenemos nuestro simplex. Un simplex. Vamos a definir un complejo de cadenas para ese simplex. ¿Cómo definimos el complejo de cadenas para ese simplex? Pues un complejo de cadenas es una... Voy a usar la pizarra. Un complejo de cadenas es una sucesión de grupos, ¿no? Es una sucesión de grupos. Vale. Voy a llamar a esos grupos C0, C1 y C2. En el caso este del triángulo, porque tengo 0 símplices, 1 símplices y 2 símplices. Tengo vértices, aristas y caras. Entonces, un grupo va a representar a los vértices, otro grupo va a representar a las aristas y otro grupo va a representar a las caras. Vale, de momento, eso. Vale. ¿Y cuál va a ser? Pues va a ser el grupo abeliano libre representado por el conjunto de símplices de esa dimensión. ¿Cómo se come esta? Venga, el triángulo. ¿Cuántos ceros símplices hay en el triángulo? 3. Entonces, mi conjunto generador de antes va a ser este. Entonces, el grupo que voy a definir aquí va a ser el que hemos visto antes. Este conjunto y las combinaciones lineales formales con estos generadores. ¿Sí? Este es mi primer grupo. Segundo grupo. ¿Cuántas aristas hay? 3. Pues voy a tener otras. ¿Por qué les llamo con E en lugar de con V? Oye, porque son distintas. No es lo mismo una arista que un vértice, ¿no? Estamos tontos. Pues por eso les llamo distintos. O sea, tú tienes 2 hijos y les llamas igual, a 2 hijos gemelos no. Les ponen nombres diferentes, pues ya está. Todos diferentes. ¿Cuántas caras de dimensión 2 hay? 1. Así que tengo. Aquí he puesto. Un solo generador. Entonces, las sumas formales de un solo generador, en este caso, son múltiplos de T.
múltiplos formales de un coeficiente. Aquí tengo un Z3, ¿no? Un Z3, aquí tengo otro Z3. Entonces, el complejo de cadenas de un simplex tiene esta colección de grupos. ¿Se entiende cómo hemos formado la colección de grupos? ¿Qué nos falta para el complejo de cadenas? Los morfismos. ¿Alguien tiene alguna sospecha de por dónde van a ir los morfismos? El borde. El borde va a ser el operador que vamos a usar. Va a ser el homomorfismo que vamos a usar. Qué maravilla. Vale, aquí tenéis, fijaos bien, os lo dejo que lo leáis. Comprobad que ese es los grupos del complejo de cadenas asociado a ese simple, a ese complejo simplicial. Eso ya no es un simplex. Eso es un complejo simplicial. ¿Cuántas vértices tiene? 4. Entonces el grupo C0 es un Z4. ¿Cuántas aristas tiene? 5, ¿no? El cuadrado y la diagonal. Entonces el Z1 es un C5. Es un Z5. ¿Cuántos símplices de dimensión 2 tiene? Ninguno. Porque los triángulos están vacíos. Entonces, a partir de ahí ya no hay más. Este complejo de cadenas solo tiene 2 elementos. El anterior tenía 3. Muy bien. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a definir el morfismo? Pues es esto de aquí. ¿Qué es eso de aquí? Pues es, dado un símplice, voy a ponerme el triángulo, dado un simplex, ¿os acordáis cuando erais pequeños que hemos visto cómo era el borde de las caras de dimensión 1 de este simplex, ¿no? Son esta de aquí, ¿sí o no? Esta de aquí y esta de aquí, ¿sí? Y las podríamos definir quitando el elemento, quitando uno de los elementos, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál he quitado? El 2, pues esta será el E2, ¿no? Lo he quitado el 2. Aquí, bueno, del parcial, delta 2. Aquí, ¿cuál he quitado? El 0. Y aquí, ¿cuál he quitado? El 1. Entonces, lo que hago es tomar la suma formal de delta 0, delta 1 y delta 2. ¿Sí? Y con un signo. ¿Qué signo les pongo? Pues menos 1 elevado a i, al que he quitado. Menos 1 elevado al número que he quitado. Menos 1 elevado a 0, ¿cuál es? ¿Cuánto es? 1. Vale, pues tenemos más. Aquí quito el 1. Menos 1 elevado a 1, 1. Menos 1. Y aquí quito el 2. Menos 1 elevado a 2, 1. Vale. Entonces es delta 0 menos delta 1 menos delta 2. ¿De acuerdo? Vale, pero eso está en el grupo en el que tiene que estar. ¿Está en el grupo generado por las aristas? Sí. Porque ¿esto qué es? El delta 0 de si esta cara de lado T. El delta 0 de T es ¿qué? Es este de aquí, ¿no? Este lado de aquí. Y este lado de aquí, pues es, si le quito... esto es mejor que subir a la 0,2. Pues el delta 2 es quitarle el 2, pues es este de aquí. Entonces, esto es el E2. Esto es el menos el E1. Y esto es más el E0. Vale, pues es una suma formal de las que me vale. Esto es con el coeficiente 1, con el menos 1 y con el 1. Está en el grupo. Es un homomorfismo de grupos. Y eso lo puedo hacer en cada dimensión. Entonces, si lo hago en cada dimensión, ahí tengo un complejo de cadenas. Ahí está. Si trabajo sobre Z2, como el menos 1 es igual que el 1, pues todos son 1 y ya está. Todo es positivo esto. Vale, entonces, veamos este complejo. Fijaos, tengo mi triángulo. El triángulo, las aristas, las caras. A ver, los vértices. Vale. ¿Cuál es el D1 de E1? El D1 es el operador borde de E1. E1 es este de aquí. Tengo que definirlo para cada generador. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el operador borde aplicado a D1? Pues es en la cara
menos la carga 1 de E1. ¿Sí? Esa es la suma formal que hemos visto ahí. ¿Me estáis siguiendo aquí? Yo sé que esto es hay que ser meticuloso. Vale, entonces, la cara es quitarle el 0 a E1. Si le quito el 0 a E1, ¿qué es? E1 es V0, V1. Si le quito el 0 a E1, ¿qué me queda? V1. Si le quito el 1 a E1, ¿qué me queda? V0. Entonces, el operador es este. Fijaos que coincide con lo del orden, porque el V0, V1, el E1 es esto de aquí. ¿Cuál es el borde de esto? Pues tengo que coger las caras de dimensión 1 menos. Aquí tengo un borde y aquí tengo el otro borde. ¿Vale? Pues lo que hago es sumarlos y les aplico un signo. ¿Qué signo le aplico? El signo del que he quitado. Menos 1 elevado al que he quitado. ¿Vale? Pues este es el V0, bueno, aquí no es tipo de que quitas, sino el que queda. Vale, pues el V1 menos el V0. Entonces es una suma formal. Vale. El segundo, pues va a ser el V2 menos el V0. Y del lado 3 va a ser el V2 menos el V1. Sí, sí que es el signo del que he quitado. Es el signo del que he quitado. Vale, ¿y cuál es el borde del triángulo? ¿Cuál es el borde del triángulo? Pues lo que hemos hecho ahí es quitar la cara 0 a t menos quitar la cara 1 menos quitar la cara 2. ¿Y cómo queda esto? Pues es, si yo quito la cara 0 me queda el E3, que es el V1, V2. Si quito la cara 1, si quito el punto 1, me queda el E2, que es el V0, V2. Y si quito el V2, me queda el E1, que es el 0, V1. Y con el signo de que he quitado. Toma ya. Entonces la suma de esas tres cosas. Y aquí tenemos unas matrices que lo representan. De momento las matrices me las voy a dar. ¿Cómo funcionan las matrices? En las filas, en las columnas, está el generador de cada uno de ellos y aquí los coeficientes con los generadores del grupo. Vale, entonces puedo representarlo mediante matrices, que se me ha dicho. Eso ahora mismo no me importa demasiado, pero luego lo vamos a ver que se ve. Vale, aquí tenéis, ver este ejemplo, os dejo un par de minutos para que comprobéis que todo eso está bien. Ahora solo tengo dos morfismos. Tengo el de las aristas y el de los vértices, ¿no? Bueno, de hecho solo tengo un morfismo, porque los vértices me los digo todo el mundo. Entonces, solo tengo ese morfismo, lo tengo que definir para cada uno de los 5 generadores. Entonces lo que hago para cada generador, para cada lista, es el borde va a ser 2 puntos. Va a ser, digamos, el de índice grande menos el de índice pequeño. ¿Lo veis, no? Vale, entonces, ahora, pensando, vamos paso a paso, pensar, dada una nube de puntos, yo puedo asociar un complejo simplicial, esos triangulicos y todo eso. A ese complejo simplicial le puedo asociar un complejo de cadenas, una sucesión de grupos y morfismos entre grupos. Entonces, dada una nube de puntos, tengo un conjunto de grupos y morfismos de grupos que la representan. Entonces, esto es fuerte. Tengo un objeto matemático bastante potente asociado a una nube de puntos. Vale, otra observación. Observad que si yo aplico, o sea, veis que la combinación de morfismos va de derecha a izquierda, ¿no? Primero aplico el que está más cerca y luego el otro. Si yo aplico a cualquier símbolo un borde y a ese al resultado le aplico el borde siguiente, siempre la aplico. Siempre la aplico. Vamos a comprobarlo aquí. El D2 de T es E3 menos E2 menos E1. Ahora hago el borde de E3 menos el borde de E2 más el borde de E1. ¿Cuál es el borde de E3? V2 menos V1. ¿Cuál es el borde? Ahora con el signo menos. ¿Cuál es el borde de E2? El borde de E2 es V1 menos V2 menos V0. Con el signo menos V2 menos V0. El borde de E1 es V1 menos V0. Con el signo más. Y ahora veis que tengo V0 y V0 se van, V1 y V1 se van, V2 y V2.
Eso pasa siempre. Siempre. Entonces, aplicar 2 veces seguidas. Seguidos, ¿eh? Los índices de los bordes tienen que ser seguidos. Aplicar 2 veces seguidas esos morfismos siempre da. ¿Eso es una curiosidad? No, eso es la clave de la morfología. Eso es la clave de la morfología. Vamos a ver. Estamos cerca, ¿eh? Vamos a ponerle nombre a algunas cosas. El kernel de un morfismo son todos los conjuntos tal que aplicar el morfismo van a hacer. El kernel de un morfismo todo lo que va a hacer. Y la imagen de un morfismo es el conjunto de imágenes. Todas las cosas que puedo tener. Y luego, si tengo 2 grupos abelianos, tengo un grupo abeliano y es un grupo suyo, el cociente viene dado por hacer cero las cosas que están en el subgrupo. Digamos, me quedo, es una forma de decirlo, me quedo con las clases en realidad, me quedo con las clases de las cosas que no están en el grupo pequeño. Eso es el cociente. Es como medir la diferencia entre los dos. ¿Sí? Medir la diferencia entre los dos. Eso es el cociente. Que de alguna forma es pues, lo que no me cabe abajo. Eso es un cociente. Para la gente que está estudiando matemáticas, si os hacéis amigos cuanto antes en la carrera, de la noción del cociente y de la noción del lugar, vuestra vida va a ser eso. Mucho. Vale, entonces, vamos a nuestro complejo de cadenas. Para cada grupo de nuestro complejo de cadenas, le vamos a definir un subgrupo que es el kernel del morfismo correspondiente. Las cosas que se van a hacer. Es un subgrupo. Se puede demostrar muy fácil que es un subgrupo. Es un subgrupo. Y también tenemos el borde, que son las cosas a las que llego con el morfismo de arriba. Entonces, para el Cn, el Zn es lo que se me va a cero y el Bn es todas las cosas que son imagen de algo de arriba. Pensad en el borde. ¿Qué cosas se me van a hacer? Los ciclos. Cuando yo tengo un ciclo, si le calculo el borde se me va a ir a cero. Entonces el Zn son los ciclos. ¿Y qué cosas, qué conjuntos de síntlices son el Bn? Los que son el borde de alguien de arriba. Son los que son el borde de alguien de arriba. Entonces lo que me interesa es el cociente entre estos dos. Lo que me interesa es el cociente entre estos dos. Es decir, las cosas que son ciclos, pero no son bordes de medio. Las cosas que son ciclos, pero no son bordes de medio. Ahora vamos a poner algún ejemplo. Eso me interesa. Y entonces, a ese cociente, le llamo el enésimo grupo de homología del complejo de cadenas. Entonces tengo un grupo de homología por cada grupo del complejo de cadenas. Tengo uno del C1, uno del C2, uno del C3, y los calculo como ese cociente. Entonces, ese cociente es el grupo de homología de dimensión enésima o iésima de mi complejo de cadenas. Como son grupos y módulos en general, les puedo llamar saber cómo de grandes son, y entonces hay un variable que se llama el rango, que como nosotros vamos a pensar todo el tiempo en espacios vectoriales, el rango es la dimensión, cuando te subimos en el espacio vectorial. Entonces la dimensión de esto le llamo el número de Betti de mi complejo sentido. El enésimo número de Betti. Por cada C tengo un número de Betti, que es la dimensión como espacio vectorial de su grupo de homología. ¿Por qué puedo hablar de espacio vectorial? Porque voy a considerar que los coeficientes están en un cuerpo. Ya no solamente uso el T, o sea, es un cuerpo, Z2, R, U, lo que sea. Vale. Entonces, estos son los números de Betti. Pues ahora, dado un conjunto de puntos, tengo un conjunto de números de Betti que lo describen. Ya no tengo solo la característica de Euler, ya tengo algo más. Venga. Vamos a verlo en estos dos ejemplos, en nuestros ejemplos favoritos. Vamos a verlo. Venga. En D0. Bien, D0. ¿Qué cosas, si yo envío aquí al final, o sea, mi complejo de cadenas, vamos
voy a borrar aquí y voy a usar. Entonces estamos súper bien. Tengo el triángulo relleno. ¿Cómo es mi complejo de cadenas del triángulo relleno? Pues tengo un grupo por los vértices, otro grupo por las aristas y otro grupo por el triángulo. Le aplico el morfismo cero. Y aquí viene un morfismo que viene desde el cero. Así lo completo, como cero sobre. Aquí tengo un morfismo delta 2, le llamo con D, creo esto. Los deltas le llaman solo al valor de los signos. Yo tengo la opción de contrario. Delta 2, aquí tengo el delta 1 y aquí tengo el delta 3. Y aquí si queréis tengo el delta 3. El D3. Vale. Empezamos por el kernel del D0. ¿Qué cosas de aquí se le van a hacer? Por el morfismo 0 se le va todo. Así que el kernel, el Z0, si queréis lo voy a llamar así. Bueno, el kernel del Z0 es el Z0. Los que se van a hacer de aquí, los ciclos de aquí son todos. Así que es lo generado por V0, V1 y V2, que es un Z3. Vale. La imagen de D1. ¿A dónde llego por D1? Pues imagen de D1 es lo generado por qué vectores. ¿Cuál es la imagen de E1? Pues es el V1 menos V0. ¿Cuál es la imagen de E2? Pues es el V2 menos V0. ¿Y cuál es la imagen de E3? Es el V2 menos el V1. ¿Qué ocurre? Que estos no son linealmente independientes. Esto es un sistema generador. Pero pensemos en bases, ¿eh? Pensemos que en lugar de Z estamos con R, ¿sí? Para hacer las cosas más familiares. Eso no son linealmente independientes. Si veis, el último lo puedo poner como la diferencia entre el segundo y el primero. Pues no son linealmente independientes. Ni siquiera con conocimientos los enteros. Así que, pero los dos primeros sí son linealmente independientes entre sí. Entonces, esto es lo mismo que el V1 menos V0, como V2 menos el V0, que esto es un Z2. Entonces, el cociente entre Z3 y Z2 es el H0 de este completo simplicial es un cociente entre un Z3 y un Z2. Y esto es. Así que el número de Betti, el beta 0 de este triángulo es 1. Es la dimensión, espacio vectorial, el rango pero consideramos que los espacios vectoriales es 1. Vale, y me falta el otro morfismo, ¿no? El del delta 1. El del delta 1, pues el kernel de delta 1, ¿cuál es el kernel de delta 1? Pues son las cosas que se vayan a hacer, ¿no? Entonces, pues aquí tengo que está generado por esos tres. Si yo cojo esto, hay que calcular. Con las matrices se puede calcular, aquí ya lo puedes calcular. Entonces, el kernel es eso, es un Z, está generado por un vector, por una combinación. Y la imagen del delta 2 es el E3 de es otro Z. Entonces, el cociente, el H1, en este caso, es 0. Así que el beta 1 de este triángulo es 0. Bueno, así podemos definir eso. Aquí tenéis el ejemplo del otro. Si lo hacemos igual, si calculamos todo esto, resulta que el beta 0 va a ser 1 y el beta 1 va a ser 2. Su cociente va a ser 2. Entonces, hay una cosa. Bueno, cuando tenemos enteros, hay formas de calcular esto. Si son espacios vectoriales, la forma de calcular los números de Betti es usar los rangos de las matrices. Por Gauss, podemos calcular los rangos de las matrices y ya está. Y los restamos. Si son enteros, hay que usar una cosa que se llama la forma normal de Smith, pero también hay formas de calcular esto. Entonces hay cosas. Vale. ¿Qué representan los números de lógica? Fijaos que está guay esto. Los números, el H0
La dimensión del H0, o sea, el beta 0, representa el número de componentes conexos. Es exactamente igual al número de componentes conexos. El beta 1, el número de ciclos, de agujeritos que hay. El beta 2, el número de huecos, de tetraedros vacíos que hay. El HN, el número de agujeros n-dimensionales. Entonces, tengo unos números algebraicos que representan formas topológicas de mi complejo simplicial. El número de agujeros n-dimensionales. Entonces, fijaos en los ejemplos que hemos visto. ¿Cuántas componentes conexas tiene esto? Una. Entonces el beta 0 es 1. ¿Cuántos agujeros tiene esto? Ninguno. Entonces el beta 1 es 0. Y desde luego pues de dimensión más alta, ninguno. ¿Cuántas componentes conexas tiene? Una. Así que el beta 0 es 1. ¿Cuántos agujeros tiene? 2. A la derecha tiene 1 y a la izquierda tiene otro. Entonces el beta 1 es 2. Entonces fijaos que la homología me da una forma de contar los huecos n-dimensionales que tiene un conjunto de datos. Pues imaginaos que tengo un complejo simplicial que me representa coautorías entre autores, por ejemplo. Entonces, midiendo ese complejo simplicial, estos dos autores han publicado juntos, estos tres han publicado juntos. Claro, si estos tres han publicado juntos, cualquier pareja de ellos ha publicado juntos, claro. Entonces es un complejo simplicial. Los subconjuntos están siempre. Entonces yo tengo un complejo simplicial ahí. Pues puedo detectar y decir, mira, estos cuatro han publicado 3 a 3, pero entre ellos juntos no. Los cuatro juntos no. Esta gente podría colaborar. Entonces los huecos n-dimensionales de una red de autoría me está diciendo eso. Me está detectando ese tipo de cosas. Bueno. Finalmente, creo que es casi finalmente ya. La característica de Euler, que se calculaba con la suma alternada del número de caras, es exactamente igual a la suma alternada de los números de Euler. Entonces, veis aquí, aquí hay una cosa que es el beta 0, el beta 1 y el beta 2, ahí hay un menos 1 también. Entonces, que tenía la característica de Euler 0, lo hemos visto antes, también la tiene con los números de Betti, ¿no? ¿Cuántas componentes conexas tiene este complejo? Una. ¿Cuántos agujeros tiene? Uno. 1 menos 1. Pues la característica de Euler la puedo calcular con los números de Betti. Es la suma alternada de los números. Entonces, claro, calcularla con todos los vértices y todas las caras, las caras, es un mogollonazo. Si puedo calcular homología de forma más o menos rápida, pues tengo una forma muy rápida de calcular características. Este es el teorema del Euler Concal. El Euler Concal es esto de aquí. Esto es el teorema del Euler Concal. Vale, fin. Mañana nos dedicaremos al análisis topológico de datos. Entonces, hoy hemos visto a los protagonistas. Mañana veremos cómo estos protagonistas entran en contacto con los datos y cómo nos pueden decir cosas sobre los datos. Básicamente lo que vamos a hacer es, ¿qué es una nube de datos? Cojo todas las posibles distancias para definir complejos de Victor-Grills, por ejemplo. Cojo todos los números de Betti y entonces empiezo a ver qué significado tiene eso en las nubes de datos. El significado más importante de este acercamiento es que me va a eliminar las características que son ruido de las que son inherentes al dato. Ese es el objetivo fundamental de preguntas sobre esto. ¿Os habéis quedado más o menos bien? ¿El cuerpito bien? Mucha caña, entiendo, para muchas clases. Estas propiedades las tenemos ahora en pero se puede trasladar a otro anillo. Sí, existen teorías de homología sobre anillos. Un anillo, para empezar, es un tubo, así que todo esto vale.
Entonces, si tienes la definición de anillos, tienes otra segunda operación en esos morfismos que te puede dar dos invariantes. Y también se puede escalar las máquinas. Sí, claro. Y lo que hemos visto, lo que estamos usando aquí, cuando tenemos campo o cuerpo, yo le llamo cuerpo. Campo es que la estructura de los grupos de homología y de estos grupos son espacios vectoriales. Entonces eso facilita muchísimo la carta. Muchísimo. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Qué condición tiene que tener la distancia cuando se define eso? ¿Qué condición tiene que tener la distancia? Por ejemplo. ¿Cómo? Yo puedo tomar esa distancia de uno. Sí, tiene cualquier definición de distancia, sí. Sí. Claro. Para definir eso. Tú tienes tus puntos que están encajados en el espacio métrico. El espacio métrico lo defines como quieras. Entonces, ¿qué significa el espacio métrico? Lo tienes una noción de distancia. Si tienes una noción de distancia, puedes decir si los puntos están más lejos que otros, si las bolas se intersecan, y así. Porque no hace falta que sea la distancia fría. Cualquiera vale. Sí. Pensando en unidades, Pensando en. unidades, Vale. pero áreas de la matemática, quiero decir. Ah. O sea, he escuchado que están empezando a trabajar, pero no mucho, sobre unir esto con la probabilidad, es decir, que el punto ya no está ahí, sino que es aleatorio donde se ubica. Ajá. No sé si ha escuchado al respecto. O sea, cuando tú dices, sí, mira, por ejemplo, si te estoy entendiendo bien, pongamos que tenemos un grafo. Pongamos que tenemos un grafo, ¿no? Un grafo es un complejo superficial de dimensión 1. Entonces, yo puedo definir un grafo aleatorio sobre un conjunto de vértices. Por ejemplo, el modelo que es el 2-Renji. El 2-Renji lo que hace es, tengo mi grafo, tengo un conjunto de vértices, y cada arista está presente en el grafo con probabilidad P. ¿Está presente o no con probabilidad P? Entonces, si yo hago eso, cada instancia de ese tipo de grafos es una familia aleatoria de grafos. Entonces, si los tengo todos, ¿no? Entonces, si esa P la voy aumentando, la voy reduciendo, puedo definir subgrafos uno de otros. Entonces tenemos familias aleatorias de grafos. Y ahí puedo ver en media cuántos están contenidos, etc. Entonces ahí se dan cosas interesantísimas. Por ejemplo, en la familia de grafos aleatorios del 2-Renji sobre n vértices, pongamos que yo tengo una probabilidad P1 y otra probabilidad P2. Una probabilidad P1 pequeña y una P2 grande. Entonces, si cada arista del grafo, de todas las posibles aristas, de las n sobre 2 posibles aristas, cada una está presente con probabilidad P1 pequeña, voy a tener un grafo con pocas aristas, ¿no? Y si tengo una probabilidad grande, voy a tener un grafo con muchas aristas. Probablemente este va a estar conexo y este va a estar desconexo, va a tener más de una componente conexa. El beta 0 va a ser mayor que 1 o el beta 0 va a ser 1. Vale, pues eso, si lo hago para todas las P's, conforme n tiende a infinito, resulta que conforme n tiende a infinito, hay una probabilidad P tal que por debajo de eso, la probabilidad de que el grafo sea conexo es 0, y por encima de ella, la probabilidad de que el grafo sea conexo es 1. Hay un salto de fase. Entonces, ER2 y otros estudiaron saltos de fase en el modelo ER2-Renji de grafos. Y por ejemplo, conectividad tiene saltos de fase. Y existen otros. Entonces, los modelos ER2-Renji y otros modelos aleatorios de grafos se extrapolan a complejos simpliciales. Entonces, cada símplice tiene una probabilidad de estar o no. Entonces, hay modelos aleatorios de complejos simpliciales y eso es una área de investigación muy abierta. Es un área precioso. Porque claro, eso me permite generar modelos sobre mis nubes de datos. Sí. Es una barbaridad de bonito esto. ¿Alguna pregunta más? Pues a digerir todo esto. Y acompañar en cena, si es posible. Nos vemos mañana, que me queden ganas. Mañana